No soy original en este tema. He hecho algunas adaptaciones de un buen capítulo de un libro que se llama La disciplina de la gracia, que le recomiendo leer. Y le he denominado a esta explicación día bueno, día malo. Día bueno, día malo. En 1 Corintios, capítulo 15, versículos 3 al 11, el apóstol hace una descripción de su participación en el Evangelio. Y lo hace partiendo de una exposición del Evangelio. Dice él, en síntesis, que el Señor Jesucristo, de acuerdo a las Escrituras, murió, fue sepultado y resucitó. Así que está exponiendo en esencia lo que es el Evangelio. Cristo venido, su pasión, muerte, resurrección. Además empieza a describir el apóstol que en su estado de resurrección empezó a aparecer a muchos creyentes, a Pedro, a los 12, a 500, a los demás apóstoles, etc. En esos días que transcurrieron entre su resurrección y hasta que fue recibido en gloria. Pero el apóstol Pablo dice que mucho tiempo después, el Señor resucitado también se le apareció a él. Dice, como a un abortivo o a un nacido fuera de tiempo, se le apareció a él. Esto, por supuesto, para contrastar cómo el Señor se apareció y convivió y se presentó con los seguidores suyos de otra forma, pero él, como tanto tiempo después, el Señor se acordó de él y también se apareció a él. Y es partiendo de esta exposición, de esta explicación, que él habla de su participación en el Evangelio. Él habla que el Señor Jesucristo también se le ha aparecido a él. En el versículo 9, él se llama a sí mismo el más pequeño de los apóstoles. Que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Los apóstoles, al menos los 11, fuera de Judas, por supuesto, ellos fueron llamados por el Señor, ellos respondieron al llamado de Cristo y así le siguieron, pero no fue el caso de Pablo, porque seguramente Pablo ya escuchaba asuntos del Evangelio. ¿Y qué hizo él al comienzo? Él combatió el Evangelio, él persiguió a la iglesia, pero el Señor tuvo misericordia de él y fue convertido a Cristo. Por eso él dice, yo no soy digno de ser llamado apóstol, soy apóstol, el Señor se me apareció, pero es que yo perseguía a la iglesia. Pablo sabía que había sido llamado a ser creyente y mucho más apóstol, no sobre la base de su conducta. El apóstol Pablo había sido llamado tanto a Cristo como al apostolado, contrario a sus propios méritos. No fue por sus obras, es lo que está diciendo el apóstol. ¿Por qué? Si hubiera sido por sus obras, que Pablo habría sido llamado ¿a qué? O sea, al juicio, me imagino, a la venganza, a la condenación. Pero él dice, yo fui llamado sobre otra base, que no es sobre la base de mi desempeño o conducta. Pero el apóstol, como he dicho, no solo fue recibido por gracia del Señor a la salvación, como todos nosotros, sino también fue recibido por gracia al apostolado. El apóstol trabajó evidentemente de una manera más fuerte y más fervorosa para Cristo. Después que fue llamado por Cristo, después que fue alcanzado por la gracia, y el Señor también lo designa como apóstol, todos debemos saber que el apóstol Pablo
recibió una comisión y se entregó a trabajos más intensos por la causa del Señor. Es más, parte de su llamamiento incluía que Dios le iba a enseñar cómo le iba a ser necesario sufrir por causa del Señor. Y esta mañana vimos que todos los discípulos del Señor sufrimos, pero Él fue un llamado específico a sufrir. Es decir, su sufrimiento iba a ser más aumentado y trabajó, por supuesto, con mucho esfuerzo. Estudiosos han hecho cálculos de cuánto en su vida ministerial habrá recorrido el apóstol Pablo, al menos lo que nos cuentan las epístolas. Es una cantidad de kilómetros que usted ni siquiera acumulando millas en avión los va a lograr. Fueron más de 30 años caminando en regiones extensas, y le recuerdo, no en las mejores condiciones, no era en carro, no era en bus, ni en avión, era a pie. Estamos hablando de lugares desérticos. Se nos narra la persecución que sufrieron los demás apóstoles. De hecho, creo que usted entiende que salvo uno, los demás murieron violentamente. Pero Pablo se le dio un anticipo de eso. Muchas veces se le azotó, pedreado, y aunque todos murieron violentamente, el apóstol Pablo recibió cucharaditas de eso con anterioridad, ¿verdad? Y él tiene que enfrentar muchas cosas. Dios lo usa, hermanos, para traernos la mitad del Nuevo Testamento. 13 epístolas de 27 libros son de su pluma. Pero aún, hermanos, lo que hemos leído allí después de muchos años en Cristo, peleando la buena batalla, como él se referiría a sí mismo antes de morir, tantos años guardando la fe, tantos años progresando como un creyente debe hacerlo en su fe, tantos años progresando como un apóstol, es decir, no solo como cristiano, sino como apóstol. Él puede decir en el versículo 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia, recordemos gracia, favor de Dios hacia nosotros, un favor que no merecemos. Por la gracia de Dios soy lo que soy. No solo fui lo que fui, sino soy lo que soy. Y su gracia, ese favor de Dios derramado sobre mi vida sin merecerlo, esa gracia no ha sido en vano para conmigo. ¿Cómo operó la gracia? Bueno, haciendo que Él trabajara más que todos los demás apóstoles. Pero vuelve y dice, Él reconoce que Él ha trabajado más que todos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo está convencido de que la gracia de Dios ha estado activa a lo largo de toda su vida, desde su nacimiento hasta su carrera como apóstol de Jesucristo. Así que con libertad reconoce que sus logros se deben a la gracia de Dios. Es decir, Pablo dice, quiero que miren los trabajos que he hecho, todo el esfuerzo que he hecho, pero miren muy bien lo que les estoy mostrando. No les estoy sacando delante credenciales para que se asombren, sino que esto lo relaciono, el trabajo que relaciono para que ustedes entiendan lo que la gracia de Dios ha hecho en mí. Que nadie se imagine que el apóstol Pablo se quiere arrojar el crédito por la labor realizada. No dice, ¿cómo la vieron? Bien pilo, ¿no? Fuerte que salí. Ustedes deben mirar cómo soy yo, hermanos, por la gracia de Dios es lo que es. Él rechaza toda gloria personal, si bien reconoce la gracia, no deja de ver que Dios lo ha bendecido. Hay muchas personas que piensan que reconocer la gracia es nunca reconocer los progresos que Dios ha hecho. Él dice, no, yo he trabajado más. Eso es la verdad, hermanos, pero no yo, sino la gracia de Dios, ambas cosas. Así que de esta forma, el apóstol Pablo glorifica a su Salvador y Señor, lejos
de ser indolente en su llamado, Pablo presenta los resultados de su trabajo. Con humildad reconoce que es por la gracia que ha podido progresar. Ahora, yo le pregunto, hermanos, ¿es solo la experiencia del apóstol Pablo? ¿Es el apóstol Pablo el único que puede decir, por la gracia de Dios soy lo que soy? Lo que he hecho, lo he hecho solo por gracia. Si he sido útil en las manos de Dios, lo he sido por gracia. Pero solo el apóstol Pablo. ¿Puede usted también decir que por la gracia de Dios usted no solo fue recibido a la salvación, sino que también puede decir que su vida de fe, sus progresos de santidad, de piedad, también han sido por causa de la gracia de Dios derramada en usted? Que si algo somos, si un progreso en la fe hemos hecho, si algún afecto, si alguna misericordia, si algún don o si de algún provecho usted ha sido para otros, es solo por la gracia de Dios. No solo la salvación nos ha sido dada por gracia, porque por gracia sois salvos, ¿verdad? También, hermanos, cada avance, cada paso, cada progreso en el Señor nos ha sido dada por la misma vía, por la gracia, por ese favor inmerecido que Dios derrama sobre su pueblo. Eso es otra forma de decir, hermanos, que no solo usted fue recibido a la salvación contrario a lo que usted merecía. Usted merecía condenación. Dios en su gracia lo recibió para salvación. Pero eso es la misma manera de decir que usted después de Cristo tampoco merecía tener una vida de piedad. No merecía la ayuda del Señor. No merecía los tratos de Dios, ni sus providencias, ni sus recursos. Que si usted ha hecho un progreso, usted ha hecho un avance en la fe, si Dios le ha permitido conocer un poco más, ir más profundo, ser más sólido, un poco más maduro, todo lo que usted pueda decir favorable de su vida de fe, usted también debe atribuírsela a la misma vía, que Dios le ha dado a usted algo que no merecía, que todo nos ha venido por la gracia. Recordemos que la obra del Espíritu, transformándonos más y más al carácter de Cristo, le hemos llamado santificación. ¿Qué es la santificación? Bueno, no es como algunos dicen, santificación, obedecer algunas reglas. No. Es la obra del Espíritu transformándonos más y más a la semejanza de Cristo. Por supuesto no la semejanza física, pero la semejanza del carácter, a eso le llamamos santificación. Pero hermanos, según la Biblia, ¿cuál es nuestra participación en la santificación? Pues hermanos, Hebreos 12:14 nos habla de nuestra participación. Dice la Biblia, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Esta palabra seguid nos da un principio, y es que la santidad a nuestra vida no viene sentándonos cómodos en un sillón diciendo, como por la gracia del Señor somos lo que somos, pues en este sillón cómodo voy a esperar la gracia de Dios para ser más santo. No, ¿qué dice la Biblia? Seguid la paz con todos y la santidad. Seguid, ¿qué significa? Que hay actividad, que hay esfuerzo. La búsqueda de la santidad requiere un esfuerzo continuo y vigoroso. Mire su experiencia, antes de ir a la Biblia, mire su experiencia. El día que usted no se esfuerza en santidad, ¿qué? La santidad, como la levadura, se queda quieta y crece. Es decir, el día que no ora, la santidad queda en ese nivel, por así decirlo, y se queda esperándolo hasta la próxima oración. No, hermano, el día que usted no trabaja en la santidad, ese día el pecado trabaja quitándosela. ¿No se ha dado cuenta? Que el día que no progresamos en la fe, ese día el pecado no dice, está bien, tregua. Usted no trabaja, yo no trabajo. No hay tregua. El día que la santidad o el esfuerzo en la santidad merma, el pecado toma ocasión. El trabajo
el esfuerzo en búsqueda de la santidad no permite negligencia ni apatía. Por eso el Señor dice: seguid la santidad, seguid la santidad. Eso requiere un compromiso de no tolerancia con el pecado, ni con los grandes ni con los pequeños, ni los visibles ni los invisibles, ni los actos ni los pensamientos. Requiere un compromiso completo. Es una tarea 24 horas la que le ocupará a todo hijo de Dios, como señala en Primera de Pedro 1, 13 al 17. Mire aquí los términos de la santidad. Primera de Pedro 1, 13 al 17. Por tanto, seguid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Sabe dónde quedan los lomos? ¿De una persona? ¿O no un animal? Bueno, los lomos quedan aquí, hermanos. Aquí mero, vea. Es lo que nuestro español dice: aprietes el cinturón. ¿Qué quiere decir eso? Vea, prepárese para hacer la labor. Pero mire, los lomos, ¿dónde quedan ahora? En nuestro texto: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Es decir, ajústese. Claro, es una metáfora, es una analogía. Es decir, cíñanse como si fueran a hacer una labor ardua. Se aciña el cinturón, pero esta vez no hay que ceñirse el cinturón. La santidad no viene con ceñirse el cinturón, pero ceñirse el cinturón del entendimiento. Es decir, ajústese, sean sobrios y esperen por completo en la gracia que se les traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Cuándo podemos aflojar un poquito el cinturón? No, hermanos, todo el tiempo de nuestra peregrinación. ¿Qué quiero hacer resaltar con esto? Hermanos, que ocuparnos en la santidad es una ocupación a tiempo completo, que requiere consideraciones correctas y fe. Pero quiero que mire, es la ocupación, la lucha constante. Eso es un principio, hermanos. De hecho, cualquier otra manera de entender la santidad está por fuera de la Biblia. Algo así como por gracia somos santificados, entonces aquí estoy relajado en esta camilla mirando el mar, con este viento marino, ¿verdad? Con esta limonada natural, cerezada aquí al lado, esperando la gracia del Señor. No, hermanos, ¿qué leyó? ¿Cómo son los términos de la santificación? Fuertes, ¿no? Todo el tiempo, toda vuestra vida, todo vuestro interés, todo el tiempo de vuestra peregrinación. Pero al mismo tiempo y de forma simétrica, es decir, igual, la búsqueda de la santidad debe estar anclada en la gracia de Dios. De otra manera fracasará y no honrará al Señor. Seguramente gran cantidad de cristianos parecen creer que la gracia de Dios y la búsqueda esforzada por la santidad son principios opuestos. Es decir, o usted descansa en la gracia o se esfuerza en la santidad. Pero ambas cosas no pueden ser verdad. O me esfuerzo en la gracia, o me esfuerzo en santificación, o reposo en la gracia. Hermanos, jamás los separe. Ambos principios son iguales, parejos y simétricos. Simétricos es parejos, en la misma proporción. No son principios opuestos. En la vida cristiana reposamos en la gracia de Dios y nos esforzamos
en la santidad. Para muchos, la búsqueda esforzada y estricta de santidad les suena a legalismo. Hermanos, nuestra iglesia la critican de legalista siempre. ¿Por qué? Por el llamado continuo a vivir vidas de santidad. Para la gente, si usted busca y anuncia y predica con respecto a la búsqueda esforzada de la santidad, eso es legalismo. Para otros, enfatizar la gracia de Dios abre la puerta para un comportamiento libertino por parte de la gente, pues los individuos se verán tentados a vivir libremente en sus pecados si se les enseña que el amor de Dios sobre su pueblo es incondicional. No. Imagínense donde aquí prediquemos que el amor de Cristo es incondicional. Quiere decir que Dios lo ha amado a usted y nunca lo va a amar más, porque no lo puede amar menos, y que sus pecados nunca destronarán la gracia de Dios sobre usted, que estando en Cristo jamás estaremos otra vez fuera de Él. Muchos dicen, imagínense donde yo prediqué eso. Entonces la gente, ¿qué diría? No, sencillo. Pues si el amor de Dios sobre su pueblo es indestructible, es inquebrantable, si nada va a hacer que el amor de Dios cambie sobre su pueblo, si el amor de Cristo sobre su pueblo es incondicional, entonces vivamos como bien nos parece. Hermanos, pero no hay nada más alejado de la realidad. No solo que es cierto que gracia y santidad van de la mano, sino que nos será necesario entender la dinámica. Así que permítame hacer una ilustración. Pensemos en 2 días radicalmente distintos en la vida de un hijo de Dios. Al primero le vamos a llamar el buen día de un hijo de Dios. No estoy hablando de un no creyente, estoy hablando de un hijo de Dios. Un buen día, espiritualmente hablando. Usted se levanta ese día rápidamente y se levanta a sus horas. Ha descansado. Qué bien. Puede dedicarse con mucho provecho al devocional. Esa vez cuando usted leyó el devocional, entendió todito lo que leyó y oró con una libertad que a una palabra le seguía la otra y un pensamiento iba coordinado con otro, y usted parece que se elevó a las alturas del cielo en la oración. En familia las cosas parecieron salir bien, empieza el día, de alguna manera todo lo que hace le sale bien. Y usted está experimentando en el día constantemente esa compañía, esa presencia de Dios como en sus labores. Para terminar, se le presenta la oportunidad de testificar de Cristo. Y la persona le hace esa pregunta precisa que casi que usted sabe qué decir, sin embargo usted dice, no puedo fiarme en mí mismo, y entonces con mucha confianza por el día que está viviendo, con mucha confianza va al Señor en su mente y dice, ay Padre, gracias por esta oportunidad, dame las palabras. Mientras la otra persona le habla, usted está diciendo, Señor, confío en tus recursos, y testifica y da razón de la fe. Usted llega a casa y ora antes de dormir. En la oración pide la bendición de Dios sobre su familia y pide la bendición de Dios de todo lo hecho en ese día, el día bueno del cristiano. Pensemos en el día malo del cristiano, del mismo individuo. Usted no durmió muy bien. Se levanta con prisa, se le hizo tarde. Todo empieza mal, ni siquiera tuvo tiempo de hacer su devocional. Medio come algo, sale medio hambriento a las carreras. Transporte mal, le maltratan en el transporte, usted responde pecaminosamente. Empieza el día ofuscado, irritado.
Su pensamiento es: ¿por qué tuve que dormir más de la cuenta? Si hubiera hecho el devocional. Además, en el trabajo justamente alguien le habla como a usted menos le gusta que le canten, y entonces usted se vuelve irritable en el trabajo. Quizás llega a casa y encuentra una escena familiar que lo irrita más. Justamente las cosas le salen mal. Sin duda ese día no experimenta la compañía de Dios. No. Para completar el asunto, alguien le pide que le hable de Cristo. Entonces usted ahora le va a hablar de Cristo. Yo le pregunto, ¿tendría la misma confianza de orar al Señor pidiendo la ayuda para testificar a esa persona? Aquí le pregunto algo más. ¿En cuál de los dos días tendría usted un más alto grado de confianza para testificar de Cristo? ¿El día bueno, el día malo? ¿En qué día se sentiría más seguro de terminar el día pidiendo la ayuda del Señor sobre las labores diarias? ¿Al final de qué día se avergonzaría más de pedir al Señor que le bendiga a usted y a su familia? ¿Dónde le costaría más orar? ¿Dónde le saldrían esas palabras, si es que le salen, de Señor, bendice a mi familia? Seguramente temo que su respuesta sea como la mía. En el buen día estaríamos más seguros de orar, de testificar, estaríamos más seguros de pedir la bendición de Dios sobre nosotros y los nuestros que en el mal día. Con toda certeza estaríamos menos seguros al orar, y mucho menos estaríamos seguros que Dios nos quisiera bendecir al final del mal día. Si usted piensa así, le debo decir que no ha entendido el Evangelio. No lo ha entendido. O no en el alcance que debería entenderlo. Bueno, no es un consuelo, no está solo allí. Pero si a usted le pasa esto, entonces le será necesario entender la dinámica entre santificación y gracia de la que hablamos. ¿Por qué le digo, hermanos? Porque al final y en el fondo creemos que las bendiciones espirituales de Dios sobre nuestras vidas de alguna manera están condicionadas por nuestro desempeño espiritual. Tienen como condición nuestro desempeño espiritual. Si hemos tenido un buen día, asumimos que estamos en la posición correcta para que Dios nos bendiga. Hermanos, ciertamente creemos que toda bendición espiritual Dios solo la otorga por la justicia y los méritos de Cristo, ¿no es así? ¿Usted cree, hermano, que toda bendición espiritual Dios la otorga solo en virtud de los méritos de Cristo? Sí. Pero convivimos con una idea vaga de que las bendiciones espirituales están condicionadas por nuestro mérito. Y entonces, cuando tuvimos mérito en ese día, tuvimos confianza. Si decimos la justicia de Cristo, pero es que este día obré bien, todo salió bien. Este pensamiento se revela con más fuerza en el mal día. ¿Por qué? Porque en el mal día es donde pensamos que no somos dignos del favor ni la misericordia de Dios, ni mucho menos de pedir la misericordia de Dios, mucho menos. ¿Por qué? Porque no nos hemos situado en la posición correcta para que Dios nos bendiga. No, este día no. Quizás esperaré el próximo día para que sea un buen día.
y entonces todo empiece bien y pueda hacer mi devocional y ahora sí me vuelvo a ubicar de la manera como Dios sí me escucharía. Hermanos, hablemos del mal día. ¿Qué debemos hacer en un mal día cuando todo lo hemos hecho mal y nos sentimos culpables y descalificados? ¿Qué hacemos en ese día cuando no es necesario que nos digan si nos creemos indignos? Eso se nos ve en la cara, ¿verdad? Porque ese día lo sentimos como una experiencia real en nuestra vida. Ese día ni siquiera nadie nos necesita preguntar si nos sentimos como gusanos, ni siquiera como hombres, si nos sentimos avergonzados. ¿Qué debemos hacer en un mal día cuando todo lo hemos hecho mal y nos sentimos culpables y descalificados? Seguramente, hermanos, debemos volver a la cruz. ¿Por qué, hermanos? Porque sin duda que descuidar nuestra vida de fe, como nuestras devociones, faltar a nuestras disciplinas, haber expresado irritabilidad, es pecado. Y eso hace necesario que volvamos, en las palabras del señor Cooper, en su himno, es necesario que volvamos a la fuente sin igual, sacada de las venas de Emanuel, donde los pecadores que se sumergen bajo su sangre les son quitadas las manchas de su culpa. En ese día, hermanos, en ese día es necesario recordar quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. En ese día debemos llevar la herida del pecado y recordar que en el madero Cristo se dio por mi herida, y recordar con Isaías: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y confiar en la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, para que limpie nuestras conciencias de obras muertas, para que sirvamos al Dios vivo. Ese día, hermanos, cuando somos conscientes de nuestra completa indignidad, la única manera, la única vía que tenemos es ir de nuevo al antiguo evangelio, en el que empezamos a creer un día y volvernos a rendir ante el Señor, reconociendo que en Cristo tenemos un Salvador. Quizá usted se ve arrojado a orar palabras semejantes a estas: Señor, tengo vergüenza aún de alzar mi alma a ti. He tratado livianamente mi vida espiritual y le he dado ocasión a la carne. No presento ninguna excusa, ninguna justificación. Mía es la vergüenza de rostro. Yo confío en Cristo, el que dice tu palabra, que llevó mis manchas, mis dolores, mi vergüenza, el que sufrió la maldición por mí. Hermanos, en una oración así vamos con humildad, que le pregunto: ¿qué mérito quiere sacar al Señor después de un mal día? ¿Qué quiere sacar? ¿La parte irritable o la descuidada o la desobediente? ¿Qué mérito? No tenemos, ¿verdad? Qué pena. Reconocemos sincera y profundamente nuestra necesidad de la gracia, y quizá digamos: oh Padre, ven con tu favor, ven con tu gracia, perdóname, límpiame. Y allí, hermanos, reconocemos y apelamos a Cristo, pues la gracia en Cristo es mayor que nuestros pecados, incluso en los peores días. ¿No lo cree?
La gracia de Dios es más grande que nuestros peores días. Para experimentar el poder de su gracia debemos asirnos por la fe en Cristo y descansar en la eficacia de su muerte a nuestro favor, reposando en su justicia perfecta, en su mérito impecable que fue atribuido a su pueblo, y esto por gracia, sin que ninguno de nosotros lo hayamos podido merecer, abandonando todo intento de parecer justos por nosotros, de ser aceptables por nosotros. Esperamos que Dios derrame sobre nosotros las bendiciones del pacto eterno que ha hecho en Jesucristo a favor de su pueblo, y que las derrame por gracia, porque no las merecemos. En ese día malo recordamos que fue por gracia que fuimos recibidos a Cristo, y tiene que ser por gracia que nos sostenemos en Cristo. Hablemos del buen día. Pensemos en ese día en que su desempeño espiritual fue bueno, en el que experimentó la asistencia de Cristo de una manera más tangible. Hermano, le pregunto, ¿se ha ganado usted para ese día la bendición de la gracia de Dios? ¿Se la ha ganado? ¿Se sentirá Dios tan complacido en bendecirlo a usted, ya que ha sido tan bueno? Uy, qué devocional hizo. Uy, no, le bendeciré. Pregunto aún más, ¿qué tan bueno ha sido para merecer las bendiciones espirituales de Dios en el buen día? ¿Qué tan bueno ha sido? ¿Ha sido por guardar perfectamente los mandamientos? No. Si no fue sobre esa base, que fue calificado como bueno, ¿sobre qué base Dios lo hizo merecedor de sus bendiciones espirituales? Quizá una norma menor usó para calificarle como bueno y hacerle merecedor de sus bendiciones. Debo decirle, hermano, que entiendo que Dios se complace en los vasos de honra, por supuesto. Creemos que debemos ser santos como el Señor lo es, pero quiero señalar que independientemente el día bueno o el día malo, siempre dependeremos de la gracia de Dios, porque no hay ni siquiera una obra buena que no necesite ser cubierta por la justicia de Cristo para ser aceptable ante Dios. ¿Sabe qué deberíamos hacer en el día bueno? Huir de la tentación de no sentir nuestra profunda indignidad delante de Dios. ¿Es usted tan profundamente indigno en el día bueno como en el día malo? Lo que pasa es que en el día malo lo sentimos, en el día bueno no. Pero es usted exactamente igual de necesitado de la gracia divina. Y usted no debería en el día bueno, en el día malo, usted diría: Señor, sé propicio a mí, pecador. Pero ¿por qué en el día bueno quisiéramos entrar con una actitud de gracias te doy porque no soy como los demás? ¿Por qué en el día bueno no vamos a Cristo, a la oración, diciendo: sé propicio a mi pecador, que aún sigue necesitando tu gracia para que sus buenas obras sean recibidas? Por la gracia de Dios soy lo que soy, no por mí, no por usted. Nuestra confesión de fe en el capítulo 16, si quiere acompañarme. La confesión de fe en el capítulo 16, en la página 34. Yo le recomiendo ese capítulo. Es hermoso este capítulo. Qué equilibrio maneja. Párrafo 2 dice, hablando de las buenas obras,
Estas buenas obras, claro, en el caso de los hijos de Dios, estas buenas obras, hechas en obediencia a los mandamientos de Dios, son los frutos y evidencias de una fe verdadera y viva. ¿Sí? Como nos anima. Y por ellas, los creyentes, por las buenas obras, manifestamos nuestra gratitud al Señor, fortalecemos nuestra seguridad, edificamos a nuestros hermanos, adornamos la profesión del Evangelio, tapamos la boca de los adversarios, glorificamos a Dios, cuyas hechuras son creados en Cristo Jesús para ello, para que teniendo por fruto la santificación, tengan como fin la vida eterna. Uy, eso se pareció al buen día, ¿verdad? Uy. Y eso es la verdad, lo creemos esto. Las buenas obras son esto y no otra cosa. Qué buenas las buenas obras que Dios preparó para nosotros. Párrafo 3. La capacidad que tienen los creyentes para hacer buenas obras no es de ellos mismos en ninguna manera, sino completamente del Espíritu de Cristo. Y para que ellos puedan tener esta capacidad, además de las virtudes que ya han recibido de Dios, necesitan una influencia real del mismo Espíritu Santo para obrar en ellos tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Equilibrio otra vez. Sin embargo, no deben volverse negligentes por ello, como si no estuviesen obligados a cumplir deber alguno, aparte de un impulso especial del Espíritu. Así como que dice, es que no he sentido del Espíritu. No. Sino que deben ser diligentes en avivar la gracia de Dios que está en ellos. Otra vez equilibrio aquí en el párrafo 5. Nosotros no podemos, aun por nuestras mejores obras, merecer el perdón del pecado o la vida eterna de la mano de Dios, a causa de la gran desproporción que existe entre nuestras obras y la gloria que ha de venir, y por la distancia infinita que hay entre nosotros y Dios, a quien no podemos beneficiar por el devocional, ni por obedecer, ni por ser buenos esposos, ni buenas esposas. No le beneficiamos, ni podemos por ello satisfacer la deuda de nuestros pecados anteriores. Hasta cuando hemos hecho todo lo que podemos, no hemos sino cumplido con nuestro deber y somos siervos inútiles. Y tanto en cuanto son buenas obras, proceden de su Espíritu. Y en cuanto son hechas por nosotros, son impuras y están mezcladas con tanta debilidad e imperfección que no pueden soportar la severidad del castigo de Dios. Párrafo 6. No obstante, por ser aceptados los creyentes por medio de Cristo, sus buenas obras también son aceptadas en Él. No como si fueran en esta vida enteramente irreprochables e irreprensibles a los ojos de Dios, sino que a Él, mirándolas en su Hijo, le place aceptar y recompensar aquello que es sincero, aun cuando esté acompañado de muchas debilidades e imperfecciones. Precioso esto, precioso. Deberían marcarlo en su Biblia, tomar una fotografía y pegársela atrás de sus córneas. En el día bueno, ¿cómo nos deberíamos acercar a Dios? Con el mismo profundo sentido de indignidad que en el día malo. Y quizás reconocer, oh Padre, yo quiero que bendigas hoy a mi familia, pero no porque fue un buen día, sino por la misma razón
por la que ayer que fue un mal día, te lo pedí por Cristo, nuestro Señor. Así que volviendo al buen día, puede que no seamos tan conscientes en él de nuestra pecaminosidad, pero que no seamos conscientes no significa que no tengamos necesidad de su gracia. Lo que sí es cierto, hermanos, es que no hay ni un solo día en el que podamos pararnos delante de él en los pies de nuestras propias obras, de nuestros méritos, de manera que seamos lo suficientemente buenos por nosotros mismos para merecer sus bendiciones espirituales. Así como la gracia de Dios está disponible para el pecador en sus peores días, también la gracia de Dios está disponible para el pecador en sus mejores días, para que reconozcamos de forma humilde este principio, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Así que le dejo con este axioma. Un axioma es una frase célebre que recoge todo un pensamiento, una síntesis. Escúchela. Nuestros peores días nunca son tan malos como para quedar fuera del alcance de la gracia de Dios. Y nuestros mejores días nunca son tan buenos como para que estemos más allá de la necesidad de la gracia divina. Se lo repito otra vez. Eso le hace bien a su alma y a la mía. Nuestros peores días nunca son tan malos como para quedar fuera del alcance de la gracia de Dios. Y nuestros mejores días nunca son tan buenos como para que estemos más allá de la necesidad de la gracia divina. Cada día de nuestra experiencia cristiana debería ser un día para relacionarnos con Dios únicamente sobre la base de su gracia. Gracia que está sostenida y soportada por la justicia de Cristo y sus méritos perfectos. Les recuerdo, hermanos, según Romanos 5, 1 y 2, que no solo hemos sido salvos, es decir, justificados por gracia, sino que es su gracia la que nos sostiene. Escuche bien, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esa gracia en la cual estamos firmes. Por gracia creímos, por gracia estamos firmes. Y lo que dice Gálatas 2:20, la vida que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, lo que significa que principalmente Dios nos señala al final de cada día, si es que estamos confiando en los méritos del Hijo de Dios, y que revisemos nuestro corazón, no sea que Él nos halle sosteniendo nuestra propia justicia. Le hago esta advertencia. Esta enseñanza no es una negación de lo que debería ser el fruto de la vida de un individuo regenerado. Basados en la enseñanza de esta tarde, no podemos concluir que a Dios no le importa si le obedecemos o desobedecemos. Hermanos, la Escritura habla aún de la posibilidad de contristar al Espíritu por nuestros pecados. El apóstol Pablo oraba para que los creyentes viviéramos como es digno como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Eso está en Colosenses 1:10. Pero hermanos, lo que anunciamos es cuál es la base de la aceptación a Dios y el fundamento por el cual Él provee su gracia. ¿Cuál es la base? ¿Cuál es el fundamento por el que Él provee su gracia y las bendiciones espirituales a su pueblo? ¿Cuál es? Cristo. Nunca usted, y ojalá nunca fuera usted, nunca, hermanos,
Nunca se apoye en su mérito. Dios ya no es nuestro juez al que nos toque aplacar. Hubo uno que se enfrentó a ese juez y cayó: Cristo. Después de un mal día, no vamos al juez que nos toque aplacar. Al final del día, vamos al mismo Padre que nos amó, sí, que nos disciplina si es necesario, pero que nos dio la provisión de su gracia sobre la obra perfecta del único Hijo al que Él ama, Cristo. Finalmente, ¿no cree que necesitamos seguir escuchando el Evangelio todos los días como cristianos? Solo un constante recordatorio del Evangelio de la gracia de Dios por medio de Cristo nos evitará caer en la forma de pensamiento de ver la santificación como algo pesado, oneroso. ¿De qué forma eso cambia su esfuerzo en la santificación? ¿De qué forma pensar que en nuestros peores días no nos salimos del alcance de la gracia, ni en nuestros mejores días no la necesitamos? ¿Cómo cambia eso su vida de santificación? Radicalmente. Ya no voy a decir santidad, legalismo. No. Él se entregó por mí. Yo no estoy obrando para caerle bien a Dios. Estoy obrando porque Él se entregó a sí mismo por mí. Las buenas obras no las hacemos para convencer a Dios de bendecirnos. Las hacemos en gratitud por la obra perfecta de su Hijo. Es lo que deberíamos estar haciendo. Pero entender esto, y permítame abrir una ventana que hoy no tocaré, pero ya me escuchará en días posteriores. Entender este alcance del Evangelio también nos ayudará a mirar misericordiosamente a nuestros hermanos. Porque uno de sus malos días nunca son tan malos como para que él quede fuera del alcance de la gracia de Dios. Y por otro lado, no nos permitirá enorgullecernos y rechazar toda exhortación que se nos haga a la santidad, porque en nuestros mejores días nunca son tan buenos como para que estemos más allá de la necesidad de la gracia. ¿Sabe a quién tiene al lado? A un hermano que, como usted, necesita de la gracia, que en sus peores días jamás queda fuera del alcance de la gracia divina. Jamás. Pero sabe, hermano, cuidado con rechazar la exhortación enorgulleciéndonos, porque aunque a usted lo caractericen los mejores días, ellos nunca son tan buenos como para que esté más allá de la necesidad de la misma gracia. Que el Señor nos ayude, hermanos. Oremos.